Bienvenidos a este video. Básicamente en este video hablaré un poco sobre las razones trigonométricas. Bien, entonces según unos apuntes que yo tengo dicen lo siguiente. Básicamente de mi grado décimo que dicen razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es el cociente entre paréntesis división entre la medida de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces esto se aplica en un triángulo rectángulo. Bien, solamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener acá un triángulo rectángulo, supongamos que está recto, y el cateto opuesto va a ser B, cateto adyacente va a ser A, y cateto, bueno, la hipotenusa va a ser esta, pero del ángulo beta. ¿Sí? Y esto va a ser el ángulo 90 grados porque es un ángulo perpendicular. ¿Ok? Y este va a ser el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es denominar, o bueno, colocarle a cada cual qué es, ¿sí? Para cada cual. Entonces para el ángulo B, el cateto opuesto es, bueno, el cateto, para el ángulo beta, el cateto opuesto es B, para, bueno, su cateto adyacente sería A y su hipotenusa sería C, ¿ok? Para el ángulo, para el ángulo, bueno, para este ángulo alfa, su cateto opuesto, o sea, el que está al frente, así, es A. Su cateto adyacente va a ser, o sea, al contrario, va a ser B, en este caso se podría decir, y su hipotenusa va a ser C. ¿Ok? Entonces, como eran, son parecidos, pero lo que cambia son sus catetos. ¿Ok? Entonces, las razones trigonométricas son las siguientes. Seno es igual a cateto opuesto, depende del ángulo, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual, depende del ángulo, por eso coloqué X, ¿sí? Depende del ángulo. En este caso vamos a determinar los dos ángulos, pero ¿qué? Entonces va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente del ángulo, en específico va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante del ángulo va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ok? Entonces estas son las 6 razones trigonométricas que hay que aprender, manejar, tener en cuenta. Se manejan en triángulos rectángulos. Y voy a recordar lo que dije anteriormente. Una razón trigonométrica es el cociente o división entre la medida de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces voy a determinarle las razones trigonométricas para cada ángulo, para el ángulo beta y para el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, para no alargar tanto, voy a colocar RT, que es una sigla que pues se podría decir RT del ángulo beta. Ok, entonces va a ser lo siguiente: el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya coloqué cuál es su cateto opuesto y cuál es su hipotenusa, entonces va a ser B sobre C. Bueno, el cateto del ángulo beta, siempre se le coloca el ángulo. Coseno va a ser de beta, o sea, el coseno de beta va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso sería A sobre C. Ahorita sigue la tangente. El ángulo beta va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces va a ser B sobre A. Ahorita sigue la cotangente, que sí, del ángulo, obvio. Va a ser cateto adyacente, o sea, A sobre B. Ahorita sigue el secante del ángulo beta. Va a ser hipotenusa, que en este caso es C, sobre cateto adyacente. Va a ser A. Y ahorita sigue secante de beta. Digo, cosecante, disculpen. Cosecante, me equivoqué. Bueno, no pasa nada, lo importante es que acá lo tenemos, ¿sí? Lo pueden estudiar sin ningún problema. Inclusive pueden descargar este video gratuitamente. Entonces, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ok? Entonces así nos quedarían las razones trigonométricas para el triángulo dependiendo del ángulo beta de este triángulo. ¿Ok? Entonces voy a proseguir. Ahorita razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces voy a colocar seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, pues obvio el ángulo
que me dan el ángulo alfa, claramente. Y listo, entonces comenzaré. Cateto opuesto sobre hipotenusa va a ser A sobre C, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahorita cateto opuesto. Ah, no, así, sí. Cateto opuesto va a ser A sobre cateto adyacente, que es B. Ahorita sigue, ahorita lo contrario. B sobre A. Bueno, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahorita sigue hipotenusa sobre cateto adyacente, que es B. Ahorita sigue hipotenusa sobre cateto opuesto, que es A. ¿Ok? Entonces, pues acá lo realicé un poco más rápido, así nos quedaría brevemente la explicación, por así decirlo, un poco de las razones trigonométricas. ¿Ok? CO significa cateto opuesto, sea cateto adyacente o adyacente. Y H pues es la hipotenusa. Hay que tener en cuenta que los triángulos rectángulos aplica el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Eh, Bien, entonces vamos a mostrar algo que comúnmente se nota, es que cosecante, o bueno, seno con cosecante se relacionan, o sea, son como lo contrario. Después está coseno con secante, que se relacionan igualmente, y tangente y cotangente, que se relacionan, ¿ok? Entonces, pues, este video lo pueden descargar gratuitamente, sin ningún problema. Lo pueden encontrar abajo en la descripción. Una descarga gratuita, que es lo mejor, a todo el mundo le gusta lo gratis. Y hasta la próxima.